El próximo domingo, 1 de agosto del 2021, se va a realizar la consulta popular. Miren, podrá usted estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero esto es un ejercicio democrático participativo muy importante. Muy importante porque lo hace el INE y el INE merece todo mi reconocimiento. María José entrevistó a Gracia Alzaga. Es una joven activista que nos explica la importancia del por qué sí participar en esta consulta. Amigas y amigos de En Cadena, me encuentro con Gracia Alzaga, feminista, abogada y militante de Morena, además de una joven quintanarroense bastante activa en muchas cosas, en muchos temas muy importantes. Gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad para mí es un honor estar aquí contigo, tú sabes que te admiro muchísimo y pues ahora sí que vamos a platicar sobre un tema muy relevante. La consulta popular, mucho se dice, mucho leemos, que en Facebook, en Twitter, diferentes opiniones. Yo creo que hay opiniones muy válidas de todo tipo, pero creo que ahorita, tomando en cuenta que claramente esta es un ejercicio de democracia participativa que está realizando el Instituto Nacional Electoral, tenemos que conocer qué abre el panorama ya que se empiezan a hacer este tipo de consultas más adelante. Gracias. En México es algo nunca antes visto. Si bien ya habíamos tenido ciertas consultas que no eran vinculantes, esta va a sentar un precedente histórico que yo espero que realmente pues genere un impacto en la vida de las personas. Esta es la gran diferencia de, por ejemplo, consultas que se hicieron al inicio en el periodo de transición, también de esta administración federal, el tema del Tren Maya, el tema del aeropuerto de Texcoco. La diferencia es que esta sí hay una intervención del Instituto Nacional Electoral. Que creo que ahorita lo que está sucediendo es decir, bueno, ya una institución, que es el INE, tiene cierto presupuesto que sabemos que pues debería haber sido como un poco más alto y con muchísimo más tiempo de anticipación, porque tuvimos mes y medio, bueno, obviamente lo que sucedió muchísimo antes, pero fue como el inter de las elecciones que se perdió el tema, ¿no? Y que ahorita con esto, pues muchísimas personas han salido a las calles a promover la pregunta y aparte a promover el sí respecto a la consulta popular. La pregunta ha sido un tema muy controvertido y aquí la voy a leer nada más para que la platiquemos. ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esta pregunta fue retomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fueron claramente abogades, quienes redactaron esto, porque es una pregunta que claramente escucharías de un abogado, que honestamente, Gracia, suena muy complicada para el resto de la población. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Es importante reconocer, primero, que eso está en la Constitución. Artículo 35 de la Constitución, cualquiera lo puede checar, habla sobre el poder del pueblo para poder para poder hacer las consultas populares y decidir sobre ciertos aspectos relevantes en el país. Y a partir de esto, de hecho, ni siquiera en el periodo del presidente, pues se crea la ley de consulta popular, se crea muchísimo antes, en el 2014. Entonces, hay tres maneras de poder generar esta consulta: por medio de una iniciativa de cierta porcentaje de la población, por parte de las y los legisladores o por parte del presidente, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto? Porque hay muchas personas que comentan que es una consulta realizada por el presidente, porque lo que sucedió fue que se metieron estas tres, o sea, por todas las vías se quiso promover esto y al final pues fue la del presidente la que la Suprema Corte tomó para entonces poder hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, a partir de eso se crea como la narrativa de juicio expresidentes, y que es algo como para enjuiciar. Y entonces se crea también la otra narrativa, que es la justicia no se consulta, ¿no? Pero es importante entender esta pregunta para poder decir, bueno, a ver, primero, en mi muy humilde punto de vista, y tanto como abogada, pero muchísimo más aterrizado a la problemática y a todos los contextos históricos que tiene el país, va una vía muchísimo más allá de un enjuiciamiento, sino esa parte de el esclarecer los hechos y el hablar de decisiones políticas y de la reparación de derechos humanos de las posibles aquí víctimas. Aquí no está diciendo de me voy a meter a cárcel a tal o tal, eso, ¿no? Exacto, eso, yo creo que eso es lo más importante. Entonces no es ni consulta de AMLO ni del partido, es algo que todas y todos, por lo menos la mayoría de las personas que dijeron sí queremos que se haga la consulta popular, están conscientes de que es un hecho histórico lo que va a suceder el 1 de agosto.
pero ¿no crees que podría ser peligroso para en esta administración o en las siguientes empezar a consultar derechos de otras personas? Por ejemplo, se ha planteado, ¿no? De que hagan una consulta popular a ver si queremos que se despenalice el aborto. Ya. ¿No crees que podría ser un poco peligroso para otro tipo de situación? Pues depende, porque también creo que el deber de las personas que promovemos la democracia participativa es un deber del diario de enfocarnos no nada más en las medidas punitivas, sino también en los derechos humanos, ¿no? El darle la importancia a las víctimas y a todos los derechos humanos, y que también las personas que estén en los espacios de toma de decisión no sean personas que vayan contrarias a la ideología. No vamos a poner no como tal de izquierda o de derecha, yo diría que totalmente de izquierda, ¿verdad? Y seguramente tú también. Pero hablando de algo que pueda comprender toda la sociedad en general, es gente que esté a favor de los derechos humanos. Las consultas populares también sirven para socializar los temas que al país le interesan, y el aborto es uno de ellos definitivamente. Quiero ir a este punto final, retomar que no importa lo que ustedes crean sobre esta consulta popular, lo que quieran creerle, lo que incluso quieran hacer con su voto, porque al final es una decisión totalmente libre, el participar, no participar, participar anulando, es libre, así como cuando tenemos elecciones populares Claro, lo mismo. decides. Ajá. El respeto también a las y los funcionarios del INE y a las personas que van a estar en las casillas, porque son ciudadanas como tú y como yo. Y el hacer no nada más que las personas salgan a votar, sino que también sean observadores electorales y que tienen como esa obligación ciudadana y ese compromiso ciudadano, pues también nosotras y nosotros tenemos que agradecerles, ¿no? O sea, porque una cosa es no estar de acuerdo con ciertas políticas o cosas que hace el INE, pero no tienen la culpa las personas que están ahí el domingo y que están obviamente ejerciendo esa obligación ciudadana que también nosotras y nosotros, las y los votantes, pues estamos haciendo ese mismo día. Así es, pues muchas gracias. Gracias.